Acuario no la creen. Muy bien, Acuario. Acuario, horóscopo para mañana lunes 6 hasta el domingo, próximo domingo 12 de octubre. ¿Cómo están las energías para Acuario? Tenemos Plutón, ahí lo tienen, Palas, que está haciendo un punto. Palas es ese asteroide. En la membresía, en la membresía de la última clase estuvimos hablando de Palas. 2 clases atrás, en la membresía, yo sé que los que están en la membresía saben de Palas. Ya ahora sí se ubican más fácil con Palas. Pues mira, Acuario, tienes a Palas allí, haciendo un aspecto muy fluido con Urano. Por lo general, estos aspectos fluidos entre Urano y entre Palas, tratándose de Acuario, pues son momentos de mucho aprendizaje y son momentos de mucha divinidad, tratándose de Palas. Ahora que Mercurio entra a Escorpio en la casa 10, pues llega un momento también, aquí lo voy a señalar hacia Palas, llega un momento cuadrante que no es malo, sino es la forma interpretativa de los grandes inicios. Por lo general, Palas trabaja de la mano con Mercurio y con Urano. Entonces, si lo empezamos a interpretar para Acuario, tienen una semana de mucha fluidez en las cosas nuevas, por el lado de Urano, en Géminis, en la casa 5, ¿sí? Y por el lado de Mercurio, un desafío. La casa 10 es un reto para todos. Si Mercurio está entrando en la casa 10 y toca a Palas, que está de visita, un asteroide que está de visita en esta semana para Acuario, pues también es la invitación a cómo voy a generar o cómo voy a conectar esa divinidad o esos sueños que puedo tener en mi mundo real. Y la luna que se está formando para estar llena totalmente este 7, pasado mañana martes, les corresponde en la casa 3. Entonces, como que todo el panorama está perfecto para hablar de conocimiento, para hablar de estudio, para hablar de futuro, para hablar de nuevas filosofías, para hablar de nuevos aprendizajes, para hablar de nuevas formas de hacer las cosas y para relacionarse muy bien con el conocimiento. Tal parece que así como están puestos los planetas, el horóscopo y la perspectiva para esta semana, la tarea a tomar en cuenta y el consejo es conocimiento, sabiduría, aprendizaje. ¿Qué vas a aprender? Vas a aprender un nuevo idioma, vas a aprender astrología, vas a aprender a coser, vas a aprender a cocinar. ¿Qué es eso nuevo que vas a entrar en esa cadena de aprendizaje? Que vale la pena hacerlo. Recuerden que una luna llena en Aries, en la casa 3 donde la tienen ustedes, es donde nosotros planeamos la vida. Y finalmente ese sol es lo que da la cosecha o resultados después de que hemos hecho algo en la casa 3, o sea, a futuro. Algo así como que si tenemos la luna, ustedes Acuario tienen la luna en la casa 3 y están planeando estudiar algo, lo ideal es que eso te lleve a la casa 9, te lleve a tener un título, te otorgue algún poder, te otorgue alguna visibilidad que te permita formarte en el mundo. Ahí es donde las personas de Acuario deben aprovechar estas energías para trabajar más en cuestión de aprendizaje. Es como si todos los tránsitos planetarios, tanto la posición del Sol en relación con la luna llena que vamos a tener, la posición que tiene Urano, que es su planeta regente Acuario en los primeros grados de Géminis en la casa 5, les diera también esa fuerza junto con Plutón de cambio, pero al mismo tiempo relacionándolo con Palas en el sentido de aprendizaje superior, divino, terrenal, que sea un momento de adquirir mucho conocimiento, Acuario. Entonces, hacer, conectar, aprender cosas nuevas. No es algo que le quede difícil a Acuario. Acuario es un signo que se la sabe armar donde va llegando. Finalmente es de aquí, es de allá y resulta siendo de ningún lado. Pues es el signo del que se va revelando y va viviendo la vida a través de sus propios huracanes y a través de sus propias transformaciones. Y ahora con Plutón y Acuario de la mano, Urano, pues prácticamente que la vida le pone un panorama a los Acuarios de reinventarse día con día. Entonces esta palabra de reinventarse o esta palabra de renacer o esta palabra de estar en esa constante evolución, ellos ya casi que están acostumbrados. Los Acuarios saben que hoy están, mañana no, aquí, allí, y van viviendo con eso constante. Y es que es la manera más fácil de poderse llevar con esa energía, sobre todo como se acomodan los puntos astrológicos para un Acuario, ¿no? Mucha aviación.
Ah, Javier, pero yo no soy piloto. Sí, cuando digo mucha aviación me refiero mucha energía de elemento aire para Acuario, mucho aprendizaje, mucho conocer. Hoy una cosa, mañana otra cosa, cambiarla, moverla. No busquen estabilidad en quedarse haciendo lo mismo, porque ahí es donde más van a encontrar a Saturno diciendo, no, no es por ahí, sigue moviéndote, sigue haciendo, sigue cambiando, sigue depurando. Creo que, creo que soltar el ancla en pleno vuelo o sacar las llantas en plena trayectoria como un avión no es lo más recomendable. Tratar de aterrizar en plena trayectoria de vuelo, no, no es momento de planear el aterrizaje, es momento de seguir en ese viaje de exploración. Es lo que pide mucho la casa 3 nueva, 3 y 9, que es donde se va a dar la luna llena, y Palas, ¿no? Sobre todo Palas, que es un asteroide que activa mucho la conexión divina. Ahora que ustedes están tan magnéticos y tan rebeldes, más rebeldes que nunca, que es bueno, ¿no? Porque esto hace parte de necesario dentro del proceso de la evolución de cada uno. ¿Cuántos acuarios hay? A ver, no sé si hay muchos acuarios en YouTube o tal vez en TikTok, es donde más suelen haber acuarianos por acá, casi siempre. Virgo, por favor, ya pasamos por Virgo hace rato, hace como una hora, hablé de Virgo, ya estoy en el último. Para ver el video completo, puedes ir a mi canal de YouTube y con mucho gusto lo pueden ver. Allá está completo el YouTube. Recuerden para los que tienen la membresía que tenemos clase de mañana. Lunes en la noche tenemos clase con la membresía y para los que todavía no han adquirido la membresía la pueden adquirir acá en cualquiera de los links y esa membresía les permite meditar conmigo todos los lunes online en vivo, clases los miércoles de astrología psicológica y clase de astrología los días sábado. Eso es lo que les permite esta membresía que está aquí abajo. ¿Dónde pueden llegar a este link? Si estás en TikTok, en la descripción encuentras el link de las membresías. Si estás en Instagram, también ahí encuentras los links de apoyo. O en YouTube también vas a encontrar la manera de irte directamente a la escuela para tener la membresía. Y llegamos al último del zodiaco, Piscis. Qué paciencia, una corona, porque si Piscis está hace 2 horas conmigo, llevo 2 horas en este live. Creo que un poco más de 2 horas. Para ser más exacto, les voy a decir cuánto tiempo llevamos en el live. Llevamos 2 horas 20 minutos en este live. Bastante largo. Sí, no quise afanarme, la verdad. No quise hacerlo deprisa. Es un domingo de relax, de trabajo, conectado con el tema. Entonces, casi que una masterclass completa, ¿no? Una paciencia y un abrazo. Mucha paciencia tuvo